Comenzamos con el tramo 2. Riesgo, efecto, magnitud del efecto y balance de beneficios y daños. Riesgo, ya hemos dicho lo que es, y efecto, magnitud del efecto y balance de beneficios y daños, vamos a verlo ahora. En los ensayos clínicos, porque nos resulta más fácil empezar hablando de ensayos clínicos, en los ensayos clínicos debemos entender por efecto, efectividad, eficacia, todos tienen la misma raíz léxica, que viene del verbo hacer, concretamente, ¿no? En los ensayos clínicos debemos entender por efecto tanto los beneficios como los daños añadidos, efectos adversos, riesgos añadidos, en el grupo de intervención frente al grupo de control. La magnitud del efecto, antes de la aparición de los números, en los seres primitivos, en los hombres primitivos, era con cuantificadores. Oh, mucho riesgo, bastante, regular, un poco. No, pero nosotros, los sanitarios, no podemos funcionar con cuantificadores de esa naturaleza, a no ser que sea en el bar. Para la precisión tenemos que utilizar los números. La magnitud del efecto tiene que tener la facilidad de ser transmitida a otro sujeto en el lenguaje de las magnitudes del efecto, no en el de las sensaciones, porque somos sanitarios, naturalmente. La magnitud del efecto se mide comparando el número de pacientes que sufren un evento en el grupo de intervención frente al número de pacientes que sufren un evento en el grupo de control. Bien, vamos a imaginar que los habitantes de una pequeña isla de Micronesia son 100 y enferman por la picadura de un insecto. Bueno, y además que provocará la muerte de 10 de ellos en un año, lo cual significa que el riesgo basal, que este es el primer concepto, el riesgo basal, el primer material con el que trabajamos, primer concepto es el riesgo basal. Esto significa que el riesgo basal de muertes es de 10 por cada 100 enfermos, es decir, el más 10%, lo ponemos de color rojo, porque los daños, aquello que es malo o ominoso, lo vamos a poner de color rojo como si fuera un semáforo. Muy bien. Bien, y en este caso vamos a ponerlo con signo positivo. Luego lo vamos a cambiar, pero vamos a ver primero cómo originariamente lo vamos a capturar. Entonces, en principio, el riesgo basal sería un más 10% por año. En la isla hay una planta, un antídoto, una intervención sanitaria que evita 3 muertes por cada 100 enfermos. Entonces, el beneficio en este caso, el beneficio en muertes, por tanto, es del menos 3% por año, porque quita, nos damos cuenta, la ominosidad, aquello malo, que tiene basalmente el sujeto, los sujetos de esta isla. Luego entonces sería negativo porque va a quitar eso malo que estaba antes en rojo. Y lo vamos a poner de color verde porque los beneficios, como si fuera un semáforo, lo vamos a poner, en fin, lo vamos a denotar sobre todo al principio de color verde. Bien, luego entonces el beneficio es menos 3% en un año. Pero esta planta también provoca una muerte al año por paro cardíaco de cada 100 enfermos. Es un efecto adverso. Es un 1%, que en este caso sería porque aumenta los daños basales, vamos a ponerlo también en positivo y de color rojo, ¿verdad? ¿No? Entonces, el daño añadido en muertes será, por tanto, del más 1% por año. Bien, el balance se establecería así: el tanto por ciento del riesgo basal menos el porcentaje de los beneficios más los daños añadidos. Sería más 10%, menos 3%, más 1%, y el resultado, el balance final, con una suma y una resta de nuestra cuenta corriente, sería un más 8%. Bueno, el riesgo absoluto, las frecuencias absolutas, se pueden expresar en frecuencias absolutas, como por ejemplo en este caso sería 10 de cada 100 enfermos. Bueno, en este caso se confunde con un porcentaje. Podríamos haber dicho, por ejemplo, podríamos haber utilizado un ejemplo de 10 por cada 542 enfermos. Pero en fin, vamos a seguir con nuestro más facilito ejemplo de 10 por cada 100. Bueno, pues la frecuencia absoluta es la forma en la que más comprenden todos los seres humanos de este planeta. O sea, ¿por qué? Pues porque está más prefigurado en sus meninges, ¿no?, la comprensión a través de las frecuencias naturales. No quiere decir que el que está educado también comprenda lo demás, pero lo digo porque al transmitir a nuestros pacientes lo más básico,
lo van a comprender mucho mejor a través de las frecuencias naturales. Bien, el riesgo absoluto se puede expresar en frecuencia absoluta, 10 de cada 100 enfermos, pero también se puede expresar en probabilidad. La probabilidad son los casos favorables dividido por los casos posibles. 10 partido por 100 es 0,1, es un tanto por uno y es muy fácil de utilizar porque, en fin, se opera muy bien con la probabilidad. Una probabilidad es muy fácil de operar. Asimismo, la probabilidad va desde 0 hasta 1, porque, en fin, no puede ser menor de 0 ni puede ser mayor de 1. Bien, pero tenemos bastante costumbre, en fin, y además hay un lenguaje común, de utilizar la probabilidad en porcentajes. Es más fácil de comunicarlo a nuestros congéneres, que incluso no son profesionales, y que la mayor parte de los pacientes lo suelen comprender. Asimismo, puede expresarse en porcentaje 10 partido por 100, que es el 10%. Los cálculos se hacen fácilmente con la probabilidad y con el porcentaje. Bien, es más fácil con la probabilidad que con el porcentaje, pero en todo caso lo podemos hacer muy bien. Y de hecho vamos a utilizar fundamentalmente en nuestros cursos el porcentaje. Bien. Bueno, si tuviéramos a un niño que quiere aprender estos fenómenos, un niño pequeño y que está empezando a pasar de los números naturales a los números enteros, cuando ya tiene el concepto de número entero en su cabeza, cuando ya es capaz de comprenderlo, es el momento en el que puede entender esto que estamos hablando. De modo que a un niño que ha pasado de los naturales a los números enteros, que tiene ya números negativos, esta es la única manera de abordarlo. Primero, el riesgo basal es positivo y rojo, y el beneficio es negativo y verde. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, tal como nosotros, me refiero para explicárselo a un niño pequeño, tal como nosotros los sanitarios lo utilizamos. Y sobre todo ahora veremos qué peligro tiene, o qué peligros, no sé si sería la palabra, qué desventajas tiene, ¿no? Bien. ¿Por qué? Pues porque en nuestro mundo sanitario generalmente se utiliza lo contrario. Los beneficios se utilizan en positivo. Y nosotros, a partir de este momento, vamos a seguir la jerga de toda la comunidad biomédica que utiliza los beneficios como positivos, aunque realmente no son positivos, son negativos, porque lo positivo es el riesgo basal con el que se parte antes de cualquier intervención, claro está. Bien, el peligro que tiene el utilizar esta nomenclatura, esta jerga nuestra, es que cuando utilizamos los beneficios en positivo, muchas veces no tenemos en la mente el riesgo basal. Y es que cualquier intervención solo tiene sentido respecto a un riesgo basal. Es decir, la persona que no tenga riesgo o la población que no tenga riesgo basal, es absurdo el hacer una intervención. De modo que cuando se habla de un beneficio en Estados Unidos de una intervención de cualquier tipo, puede no tener ningún sentido en España o en Honolulu, bueno, Honolulu es de Estados Unidos, ¿no? Pues puede no tener sentido si no hay el riesgo basal. De modo que este es el peligro que tiene, que, en fin, la promoción, la propaganda se hace sobre beneficios que están desvinculados, desgraciadamente, o sea, están alejados, desvinculados del riesgo basal, con lo que realmente, o sea, se pierde pues prácticamente lo que sería el rendimiento terapéutico de cualquiera de las intervenciones, ¿no? Bien. Así, tomando por ejemplo lo anterior, el sanitario suele decir que el beneficio de la intervención es el 3% y que el daño añadido es el menos 1%. Si nos damos cuenta, en nuestra jerga lo hacemos al contrario que con el aprendizaje de los números naturales al paso de enteros, ¿verdad? Y el balance en este caso sería, en nuestra jerga, que no es correcta, o sea, pero en fin, nosotros entendemos muy bien, aunque no sea correcto, o sea, desde el punto de vista matemático, sí que entendemos muy bien los fenómenos que están en marcha, en curso. Bien. Entonces, el balance en este caso sería más 3% menos 1% igual a más 2%, lo cual solo tiene sentido cuando deliberada o indeliberadamente pues pueden estar disociados del riesgo basal, que era el más 10%, que entonces pues aquí estamos cometiendo, en fin, pues de alguna manera
una omisión que en algunas ocasiones pues no es buena, nada buena. De modo que creemos que sin el riesgo basal no tiene, o sea, no tiene mucho sentido el saber qué es el beneficio, porque el beneficio realmente es quitar el riesgo basal que tienen los individuos. Bien, a partir de ahora nosotros procuraremos en todo momento tener en cuenta el riesgo basal, y además vamos a machacar en todo el curso de que sin riesgo basal no vamos a funcionar, que hay que buscarlo como sea, porque podría ser que entonces la intervención no tuviera ningún sentido, por lo menos una estimación del riesgo basal, más o menos, ¿no? Pero vamos a acogernos a la forma incorrecta, pero que es perfectamente conocida en nuestra jerga, de utilizar los beneficios mal, pero lo conocemos bien, en positivo, y los daños, los efectos adversos, en negativo. Lo digo porque de esta manera haremos los balances un poco más adelante, como, en fin, como veremos, ¿no? Como practicaremos, ¿no? Bien. Da muchas veces la impresión, precisamente eso lo decimos aquí en esta, decir, que es que los fármacos y las intervenciones originan nuevas acciones. Bueno, pues es posible que con toda la biomecánica, con toda la biotécnica de hoy en día se pretenda. Yo particularmente tengo aquí muchas dudas, porque los fármacos hasta ahora nada crean, sino que modifican, estimulando o deprimiendo las acciones propias del organismo. No sabemos si en algún momento, podrán superar las acciones propias del organismo, porque en principio se trata de activar o desactivar las propias naturales de los seres humanos, en fin, o de los animales también, claro está, ¿no? Bien. A pesar de estas premisas, repito, nos vamos a acoger a la jerga internacional, genérica de los sanitarios, y bueno, pues vamos a utilizar en positivo los beneficios y en negativo los efectos adversos.